Nuevamente, sean muy bienvenidos a Civilmente Hablando. Estamos aquí con nuestra presentadora. Hola, muy buenas ¿Cuál es tu nombre tardes. para aquellos que no te conocen? Bianca, Bianca ¿el Robert. tuyo? Dani Gerard, muchas gracias por preguntar. Como saben, este es Bienvenido. un podcast que lo hacemos cada martes y jueves hablando sobre temas de derecho civil. Y el tema que nos convoca hoy, Bianca, es El contrato de cesión. contrato de cesión. Aquel contrato que a mucha gente le está dando dolor de cabeza. Ahora es Cuéntame, cuando entramos Bianca. de llenos a los contratos. Claro. Cuéntame, Bianca, ¿qué es el contrato de cesión? El contrato de cesión es el traspaso de un derecho por acto entre vivos de una persona llamada cedente a otro que sería el cesionario. Como escuchamos a Bianca, existen varias partes. El cedente es aquel que transfiere el derecho, el cesionario aquel que recibe el derecho. También nos encontramos con el objeto cedido y por último con el título. Es aquel documento legal que nos indica al cesionario como el nuevo titular de este El derecho. nuevo titular. Dentro de las características que podemos encontrar de este derecho es que en ciertos casos nos puede servir para saldar deudas. Por ejemplo, cuando yo le debo cierta cantidad de plata a la Bianca y le digo te voy a ceder este derecho y así para que ella no me cobre después. Otra característica que podemos encontrar respecto a cuando se ceden este tipo de derechos respecto de propiedades es que solamente se ceden los derechos de usufructo, es decir, el de uso y goce. Bianca, Así es. También encontramos que la cesión de los derechos reales sigue la regla de los contratos, además de que intervienen tres sujetos dentro de esta relación: el cedente, el cesionario y el objeto cedido. y también comparte una característica con muchos contratos, es que este es consensual y además en ciertos casos requiere de escritura pública cuando se trata de cesión de derechos de propiedades. Así es. Em, Dentro de los derechos que no son susceptibles a cesión, encontramos aquellos que son inherentes a las personas, por ejemplo, el derecho moral. También encontramos el derecho de uso y habitación, las jubilaciones, las pensiones civiles y militares, los derechos de alimentos y aquellos derechos adquiridos por pacto de preferencia de compraventa. Tal como mencionaba Bianca, estos derechos no se pueden ceder a otra persona. Dentro de las clases de sesiones que encontramos, tenemos la sesión de créditos personales, también tenemos la sesión de derechos de herencia y por último tenemos la sesión de derechos litigiosos. Dani ahora nos va a explicar las clases de sesión de créditos personales. Claro, Bianca, dentro de la sesión de derechos personales nos encontramos con tres tipos de créditos. Los créditos nominativos, los créditos a la orden y los créditos al portador. Los créditos nominativos son aquellos de respecto a una persona determinada y eso se materializa o se perfecciona a través del contrato de cesión de derechos. Los créditos a la orden son aquellos créditos pagaderos a la persona designada, por ejemplo, los pagarés o los cheques. Y esto se materializa o se perfecciona a través del endoso o los créditos al portador, que son aquellos que tenga en su posesión aquel crédito, puede cobrarlo. Por ejemplo, los cheques que nos hayan escrito al portador o lo hayan tachado, o los billetes de lotería en este caso, y también se perfeccionan por la mera tradición manual. Ya. En cuanto a su perfeccionamiento, tenemos que en nuestro Código Civil, respecto de las partes, el artículo 1901 nos dice que la cesión de un crédito personal a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario, sino en virtud de la entrega del título. Es decir, sin la existencia y la entrega de este título no genera efecto dentro de las partes. Respecto de los terceros, tenemos que el artículo 1902
nos dice que la cesión no producirá efectos contra el deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada por el cesionario, el deudor, o aceptada por este. Exactamente, Bianca. Mira, si quieren nos vamos a Twitter, que nos están dejando una consulta respecto a una noticia que se volvió viral hace unos años. No sé si la viste, respecto a los terrenos irregulares. El caso de los loteos tiene que ver mucho con esta confusión de no saber qué es lo que es una cesión de derechos. Claro, un canal de noticias daba un reportaje respecto a unas personas que habían sido estafadas a través de este método. Las personas la hacían creer que estaban comprando el terreno en sí. Sin embargo, solamente era una cesión de derechos. Aquí es cuando tenemos que hacer la aclaración de qué es lo que sucede en estos casos, por qué es que se da tan frecuentemente este tipo de situaciones, que también pongámonos en el lugar de la persona que cuánto tiempo quizás juntó ese dinero para creer que quizás podría comprar alguna propiedad y en realidad lo único que les venden es un imaginario, una cuota de este terreno, que generalmente suelen ser terrenos agrícolas. En nuestra legislación los terrenos agrícolas, o por lo menos los terrenos que no sean preparados para o que estén em, Dentro del área eh, urbana para la construcción. claro, no pueden ser, no se puede, como habían mencionado tú, subdividir, no se puede hacer un loteo, no se pueden regularizar y por tanto tampoco se pueden inscribir, que es lo que a ellos les genera tanto problema por no poder acceder a servicios básicos como luz, agua, alcantarillado. Exactamente. Y aquí hay una ley detrás. Esto no se lo ha inventado nadie. Hay una ley, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que en el artículo 5 dice, fuera de los límites urbanos establecidos en los planos reguladores, no se podrán abrir calles, no se podrán subdividir para formar nuevas poblaciones, no se podrán levantar ningún tipo de construcciones. Entonces, estas personas le hicieron creer que, claro, terrenos económicos a precios muy llamativos, le decían, claro, tú cómpralo, compra este porcentaje, no sé, te vendo 400 metros cuadrados, tú haces tu casa y ya en 5 años más se te va a regularizar, va a llegar el agua potable, pero al final eran simples palabras. En muchos de estos casos, la gente que vende estos terrenos los vende a sabiendas de que son terrenos que no se pueden habitar. Eh, de esta manera están vendiendo simplemente porcentajes, no existen planos, no existe un documento que acredite la propiedad que se intenta comprar, entre comillas. Claro, exactamente. Entonces las personas, uno, le hacían creer que eran terrenos urbanos y por lo cual ellos creían que podían construir, que iban a tener los servicios básicos, lo cual no era verdad porque eran terrenos rurales. Y dos, le hacían creer que en sí la propiedad y el terreno era de ellos. Sin embargo, como mencionamos en las características de la cesión de derechos, cuando una persona cede los derechos de propiedad, solamente cede los derechos de usufructo, es decir, el de uso y goce, por lo cual no podría construir, no podría en un futuro vender el terreno, ya que no es de su propiedad. ¿Sabes qué, Bianca? Me recuerda a un caso, me recuerda el caso en el que una persona también respecto de una cesión de derechos de terrenos irregulares, lo quería poner a su nombre en el conservador. No sé si te acuerdas. Y el conservador se negó por lo mismo que estábamos mencionando anteriormente. Bueno, Dani, aquí tenemos el fallo del caso que estábamos mencionando, que mencionabas tú, muy similar a los casos que estábamos mencionando con anterioridad en cuanto a, acá tenemos esta sentencia del primer juzgado de letras de Wynn del 27 de diciembre de 2018, en donde cierta persona, comerciante,
realiza a través de una gestión voluntaria un reclamo en contra del conservador de bienes raíces de Buin por la negativa de ante su requerimiento de inscripción del contrato de compra-venta. Claro, Bianca, el conservador de bienes raíces de Wynn rechazó la inscripción del contrato referido, aduciendo que en conformidad de los antecedentes señala que existen vulneraciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, concretamente en el artículo 55 y 136, que justamente los tengo aquí al frente, que el artículo 55, tal como mencioné en su momento, señala que fuera de los límites urbanos establecidos en los planos reguladores, no está permitida ni abrir calles, ni subdividir, ni formar poblaciones, ni levantar construcciones, etc. Y respecto del 136, en su inciso segundo, señala que la venta, promesa de venta o cualquier otro acto o contrato que tenga análoga finalidad sobre un predio no urbanizado en favor de una comunidad, se presumirá que tiene por objeto la subdivisión del mismo, sin la necesaria urbanización. Entonces, aquí el tribunal eh, presume, tal como la ley lo señala, que aquella señora, que vamos a ocultar su nombre para no generar prejuicio, eh, va a subdividir eh, la propiedad que está inscribiendo, ya Claro, los es lo que se derechos de la espera. propiedad, exactamente, los derechos de la propiedad. Entonces el conservador, eh, de esta propuesta de la señora de inscribir los derechos de la propiedad, ellos presumen que va a subdividir, y en conformidad al artículo 55, esto no se puede, ya que está fuera del área urbana. Claro, dentro de la jurisprudencia que también cita el conservador de bienes raíces para justificar esta negativa, encontramos la sentencia definitiva causa rol V355 del año 2016, dictada por el primer juzgado de letras de la Ligua, que posteriormente fue ratificado por la Ilustrísima Corte de Valparaíso. Dentro de los razonamientos que sirven de base para el conservador, tenemos que el artículo 136 de la Ley General de Urbanismo posee un carácter imperativo que impone al conservador de bienes raíces un deber de control sobre esta materia, siendo esta la norma que prima en este caso. Además, tenemos que, atendida esta presunción legal, que ya mencionamos anteriormente, contenida en el artículo 136, pesa sobre el conservador de bienes raíces la exigencia de rehusarse a inscribir transferencias parciales de dominio o adjudicación de terrenos, a menos que se pruebe lo contrario. Siguiendo la misma línea, encontramos que el cumplimiento del mandato legal del artículo 136 no puede traducirse en una afectación del derecho de dominio, ya que la definición de este contenida en el artículo 582 de nuestro Código Civil contempla que dicho derecho tiene como límite la propia ley. Entonces, Bianca, ¿cuál es la sentencia del tribunal? Lo que falló el juzgado es que no se dio lugar la solicitud de la inscripción por todo lo que mencionamos anteriormente, basándose también en la jurisprudencia y basándonos también en la ley de urbanismo y construcción. ¿Qué piensas tú al respecto de este pronunciamiento del juzgado? Bueno, yo creo que es una sentencia bastante lógica en conformidad a los artículos mencionados, sobre todo el 136, que señala expresamente la presunción que debe tener a la hora de inscribirse este tipo de derechos, en este caso en el conservador. Claro, el rol de control respecto de estas materias también, especialmente por los numerosos casos que se han presentado o que han salido a la luz y las numerosas demandas que también hay en cuanto al tema
las inscripciones y también el rol importante que tiene el conservador en cuanto a este tipo de materia. Creo que también es una, como la piedra de tope quizás de muchos de estos casos que no llegan a buen puerto. Exactamente, como tú mencionas, como este, hay miles de casos en el que la gente se ve afectada por este tipo de estafas, como mencionábamos al principio, gente que con mucho esfuerzo ha gastado su dinero en invertirlo en un futuro mejor, construyendo su casa poco a poco, y ver este tipo de casos, a día de hoy, creo que no es correcto. Así que con la Bianca nos propusimos dar una serie de consejos, una serie de sugerencias que pueden servir en un futuro para que quizás no toda la gente, porque quizás no le llegue el mensaje a toda la gente, pero quizás algún porcentaje puede evitar este tipo de estafas. Claro, quizá es también un tema más de ignorancia de parte de la comunidad, de la población en cuanto a este tipo de casos, porque al final son cosas que, claro, uno que sabe del tema, quizás para nosotros no es como tan descabellado que no sé qué va a decir, Bueno, se me olvidó. yo hace 5 minutos no sabía lo que era una sesión de derechos, pero como yo creo que hay mucha gente que está pasando por lo mismo y quizás se le está presentando estas oportunidades de oro en el que se venden terrenos económicos, en el que se promete que se va a construir, que se va a regularizar en un futuro, en el que tiene servicios Claro. básicos, que pueden ser de mucha ayuda, los siguientes tips. Sí, siempre, claro, solicitar la aclaración de lo que uno está comprando, si es un porcentaje de terreno, que sería la cesión, o si realmente es un predio independiente, además de solicitar también los planos de lo que uno está comprando. Exactamente. Quizás hacerse amigo de algún abogado que le pueda revisar el contrato en este caso, porque, claro, uno ve cesión de derechos de una propiedad, de un inmueble, de un terreno de tantas dimensiones, en tanta cantidad de platos, y bueno, es llamativo, pero hay que saber y hay que preguntar respecto a qué significan esas palabras, porque puede sonar muy bonito, muy llamativo, muy atractivo, pero si al Claro, y final, especialmente cuando son a bajo costo, claro, que es exactamente. el sueño de la casa propia, de lo que mucha gente se aprovecha también. Exactamente. Esa también otra de las ideas que podrían implementarse son, no sé si quizás charlas o en cuanto a este tipo de casos, también, Claro, algún tipo de no charlas, como sé, menciona Bianca, algún tipo de cápsulas que puedan llegar a las personas ahora en las redes sociales en que todo el mundo, podrían ser cápsulas también en cuanto en televisión, porque la gente generalmente pasa más metido también con el televisor prendido, mientras, claro, quizás menos publicidad de comida chatarra y más cápsulas informativas respecto a este tema que al final nos compete a todo el mundo. claro, cosas de ese tipo estarían bien en que se implementaran para evitar este tipo de casos que ya revisamos anteriormente, que generan igual impotencia, me imagino yo. Claro, nadie quiere que lo estafen. Bueno, Bianca, yo creo que por aquí lo vamos dejando esta semana. Creo que fue una pequeña sección bastante buena en la que pudimos profundizar respecto a este tipo de contrato, a este tipo de sesión de derecho. Salieron ideas y propuestas bastante, fue una cápsula bastante enriquecedora. Ahora sabemos algo que ayer quizá no sabíamos, así Exactamente, que exactamente, Bianca. Bueno, creo que en redes sociales no nos dicen nada más. Me miran por ahí atrás, me dicen que ya estamos en la hora, así que yo creo que lo vamos a ir dejando por acá. Muchas gracias, ya, Bianca. muchas gracias a ti, un gusto siempre compartir este espacio contigo, así que nos vemos.
Nos vemos en una pronta oportunidad. el martes a la misma hora. El martes, por el mismo canal. Así que A la misma hora, exactamente. Chao. adiós. Sí. Chao.